Los mejores cuentos de terror. Historia de fantasmas, parte 2. Las niñas no podían ver nada de nada, pero todas se quedaron horrorizadas por el miedo y el terror. Comenzaron a correr hasta que una de ellas, la más valiente, saltó hacia Adelgunda y trató de cogerla entre sus brazos. Pero en ese mismo instante, Adelgunda se desvaneció como si estuviese muerta. Ante los sobresaltados gritos de las niñas, todos los residentes del palacio salieron de inmediato. Recogieron a Adelgunda y se la llevaron dentro. Al fin despertó de su desfallecimiento y contó entre temblores que nada más entrar bajo el arco vio ante ella una especie de silueta aérea, envuelta entre una niebla que le extendía una mano. Como parece lógico, se atribuyó esta aparición a la extraña confusión que a veces puede producir la luz del anochecer. Adelgunda se recuperó esa misma noche, de tal manera que no se temió ninguna secuela y se dio el incidente por zanjado. Sin embargo, fue muy diferente. La siguiente noche, nada más dar las 9 campanadas, Adelgunda, presa del terror entre los amigos que la rodeaban, empezó a gritar: ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Es que no la ves? Ahí está, justo enfrente de mí. Es suficiente con saber que desde esa accidentada noche, apenas sonaban las 9, Adelgunda afirmaba una vez más que la figura estaba justo delante de ella y que permanecía allí unos instantes, sin que nadie fuese capaz de ver lo más mínimo o pudiese percibir por alguna sensación psíquica la cercanía de algún principio espiritual desconocido. A la pobre Adelgunda la tomaron por loca y la familia empezó a avergonzarse por un extraño ridículo del estado mental de la hija y de la hermana. De ahí nació ese raro proceder que ya he mencionado. No escatimaron médicos ni medios para intentar librar a la pobrecita niña de esa idea fija, tal como llamaba a la aparición. Pero todo fue en vano, hasta que ella les pidió entre lágrimas que la dejasen, pues aquella figura que se le aparecía con inciertos e irreconocibles rasgos no tenía nada de aterrador y ya no le inspiraba ningún miedo. Además, tras cada una de las apariciones tenía la sensación de que su interior se vaciaba de ideas y de que flotaba como si fuese incorpórea, por lo que padecía un gran cansancio y se sentía enferma. Al final, la coronela contactó con un conocido médico en el apogeo de su fama por curar a los dementes de una manera tremendamente sutil mediante ingeniosos ardides. Cuando la coronela le contó lo que le sucedía a la pobrecita Adelgunda, el médico se rió mucho y le aseguró que no había nada más fácil que curar ese tipo de locura, que se asentaba sobre una imaginación perturbada en exceso. Aquella idea de la aparición del fantasma estaba estrechamente unida al toque de las 9 campanadas, de tal manera que la energía interna del espíritu no podía separarlo y simplemente se trataba de romper esta combinación desde el exterior.
Era muy fácil, mintiendo a la jovencita con el tiempo y sin que ella se diese cuenta, dejando que transcurriesen las 9. Si el fantasma no aparecía, ella misma se percataría de que todo era una alucinación y luego, mediante procedimientos físicos de fortalecimiento, se conseguiría una completa curación. Y se llevó a cabo el desastroso consejo. Aquella misma noche se retrasaron 1 hora todos los relojes del palacio. Incluso aquel reloj cuyas campanadas resonaban sigilosamente para que de esa forma Adelgunda, al levantarse al día siguiente, se confundiese en 1 hora. Por fin llegó la noche y la pequeña familia, como era su costumbre, se encontraba reunida en un cuartito decorado alegremente. Sin compañía de extraños, la coronela intentaba decir algo divertido. El coronel empezaba a gastar bromas a la vieja francesita, según acostumbraba cuando tenía buen humor, con la ayuda de Augusta, la mayor de las señoritas. Todos reían y se mostraban más alegres que de costumbre. El reloj de pared marcó las 8, pero eran las 9. Y tan pálida como la muerte, casi se desmayó Adelunda en su sillón. La labor se le cayó de las manos. Se levantó entonces con el miedo reflejado en su rostro y mirando atentamente el espacio vacío de la habitación. Murmuró ahogadamente con una voz sepulcral: ¿pero cómo? ¿1 hora antes? ¿No lo veis? ¿Es que no lo veis? Está frente a mí, justo frente a mí. Todos se sobresaltaron y sintieron el terror, pero como nadie pudo ver nada, gritó la coronel: Adelgunda, contente, no es nada. Solo es un fantasma de tu mente, un mero juego promovido por tu imaginación que te engaña. Nosotros no vemos nada, absolutamente nada. Si hubiese una figura ante ti, ¿no crees que la veríamos nosotros? Contente, Adelgunda, cálmate. ¡Ay, Dios, Dios mío!, suspiró Adelgunda. Me vais a volver loca. Mirad, extiende el brazo hacia mí, se me acerca y me hace gestos. Y de manera inconsciente, con la mirada fija e inerte, se volvió. Cogió un pequeño plato que estaba en la mesa por casualidad, lo levantó en el aire y lo soltó. Y el plato, como si lo transportara una mano invisible, deambuló muy lentamente alrededor de todos ellos y fue a posarse en la mesa otra vez. La coronela y Augusta se desmayaron repentinamente y después sufrieron un ataque de nervios. El coronel se repuso, pero en su aspecto trastornado podía adivinarse el efecto profundo e intenso que le produjo aquel fenómeno inexplicable. La vieja francesita, de rodillas, con el rostro hacia abajo, rezando, quedó libre como Adelgunda de todas las nefastas consecuencias. Un tiempo después falleció la coronela. Augusta pudo sobreponerse a la enfermedad, pero habría sido mejor que muriese
antes de quedarse en el actual estado en que se encuentra.